Sí, ya me di cuenta. Yo de metiche diciendo que con el orden no la armaba. Sí, sí, por eso pensé, está hablando contigo, güey. Yo de metiche. Pero ya ves cómo es Henry despistado, pobrecito. Sí. Adelante, Raúl, levantaste la mano. Ay, no, ya se fue el profe, sí serás, ya para qué. ¿Cómo? Que Raúl había levantado la mano, ya para qué, si ya se fue el profe. Acaba de llegar seguro. Perdón, perdón, se me olvidó poner mute. No, tranquilo, tranquilo, Henry. Es que como vas a cambiar los checadores, me llegan a traer una cámara y la cosa. Bueno, vamos a estar listos para la exposición. Voy a preparar mi chorro. Pregunten, pregunten, porque se lleva la
Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, profesora, buenas tardes. Bueno, creo que hoy ya vamos a terminar Buenas con tardes, todas buenas las que están pendientes, ¿sale? Vamos a pasar lista. Permítanme, voy a entrar a la plataforma. No vais a hablar. No vais a hablar, hija. Ya que se vaya preparando el equipo maestra. 5, maestra. Así es, vamos, faltan, ¿cuántos nada más? Nos faltan 2, ¿verdad? El 5, 6 y 7. Jesús, entonces hoy tenemos que terminar. Ok, Oh, que le gana. vamos a pasar lista rapidito para que avancemos, ¿sale? Juana del Carmen. Presente, profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Rosario. Buenas tardes, maestra, presente. Buenas tardes. Roberto. Juan Carlos. Perdón, Buenas tardes, maestra, presente, Juan Carlos. Jorge. Presente, profesora, buenas tardes. Buenas Profa, tardes. aquí Joel Chan, presente. Una disculpa. Ok. Sacil. Presente, maestra. Rodolfo. Presente, profesora, buenas tardes. Tardes. Eduardo. Cristian. Presente, profesora, buenas tardes. Yo soy Buenas Eduardo. tardes, presente, Cristian. Ok. Raúl. Sarina. Sarina. Presente, profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Alonso. León. Entiende por Cristian, perdón, por Eduardo León. Y hace rato respondió. Presente. Es con otro Eduardo, Cristian. Manuel. Edgar. Edgar es baja, maestra. Gregorio. Josué. Es baja, maestra. Perla. Presente, maestra, buenas tardes. Buenas tardes. Misael. Es baja, maestra. Manuel, también. Ujú. Emanuel. Es baja, maestra. Henry. Es baja, maestra. Lenin. Es baja. Cedidiel. Anda manejando, pero dijo que ahí estaba. Arsenio. Presente, profesora, Arsenio. Hugo Alexander. Presente, profa. Aldo. Presente, profa.
Y Samuel. Es baja, maestra. Ok. Tengo una duda por ahí, jefa. ¿No teníamos que mandar calificaciones entonces ahorita de este mes de junio? No, maestra, es a finales de julio es el primer parcial. Ok. O sea, junio y julio es uno solo. Es un mes. Porque es que fíjate que en la academia, en el ICSI, sí me aparece entregar calificaciones en junio, por eso estoy medio confundida y no sé qué está pasando. Ajá, el primer parcial, como su clase no es completa cada semana, entonces un parcial constaría de mes de junio y julio. Ok. Ese es un parcial. Y el segundo parcial va a ser sería agosto y septiembre. A finales de septiembre usted estaría subiendo calificaciones del segundo parcial. Ah, ok. O sea que todavía tenemos tiempo de seguir exponiendo. Tenemos hasta el 29 de julio, que Es ya que una sería hora- cuando... Una hora es súper poquito. Sí, no da tiempo de poder discutir los temas, pero tenemos todavía 3 sábados más, y 3 sábados más, el 15, el 22 y el 29. Y ya en el 29 sería la última clase del primer parcial, donde usted ya si va a hacer examen o usted va a indicar cómo va a calificar. Ok, bueno, entonces avanzamos, ya pasamos lista, avanzamos, por favor. Las presentaciones del siguiente equipo, Jorge Coxin por ahí ya salió. Sí, el equipo 5 es el que continúa. De la clase. Equipo 5, Lucy y Cecil. Sí, Ok, parte del marxismo, ¿no? Ok, adelante. buenos días, maestra y Buenos compañeros. días. Sí, mi amiga Cecil y yo vamos a exponer el tema del marxismo. Pues, por favor, Cecil, la primera diapositiva. Perdón, muy bien. El marxismo. El marxismo es una doctrina de interpretación de la realidad en el siglo XIX y fue expuesta por Carlos Marx. Estamos ubicados entre los años 1818 y 1883. Carlos Marx fue un filósofo, un sociólogo, un economista y un periodista alemán. Carlos Marx, esas ideas que él nos transmitió, ese modo de pensar, nos hizo cambiar el modo de ver la sociedad, de comprender a la sociedad y su historia. También ese modelo de pensamiento de Carlos Marx inspiró a varios países en modelos políticos revolucionarios, como son la revolución cubana, la revolución rusa y la revolución comunista china. Incluso actualmente Cuba sigue con ese modo de producción. Muy bien. Luego nos pasamos al tercer punto que dice la historia humana es una proyección de la lucha de clases. Con esto estamos diciendo que según Carlos Marx, verdad es que nuestra especie no es más que una proyección de una lucha de clases. ¿Qué quiere decir esto con esto, Carlos Marx? Si vemos la historia, siempre ha existido un grupo que domine a otro. Por ejemplo, los esclavistas hacia los esclavos y en la época del feudalismo a los siervos. Y si nos ubicamos en este siglo en el cual Carlos Marx está la clase burguesa sobre la clase proletariada, como él le llamaba. Muy bien, entonces vemos que en este tiempo de él, vemos que la clase burguesa son los dueños de los medios de producción y que esos son los que predominan e imponen su modo de producción capitalista a su conveniencia y posibilidades. Pues en este panorama estamos en el siglo XIX, época en la que siglo XVIII acaba de terminar la revolución industrial, hay muchas fábricas en Inglaterra y Carlos Marx pues nos impone sus pensamientos que cambiaron en muchos países en su ideología de cómo observar a la sociedad. Ahora mi compañera Sassi
nos vas a continuar explicando en qué consiste. Muy bien. Carlos Marx hizo una crítica muy justa a la economía capitalista. ¿Por qué? Porque ellos se aprovechaban de la gente trabajadora. La clase burguesa, que era la que tenía los medios, el capital, para poder producir bienes. Y a cambio de eso, a la clase trabajadora le ofrecía un sueldo y la clase trabajadora era la que ofrecía la mano de obra. Entonces, el capitalismo es precisamente eso, aprovecharse de la mano de obra para que el trabajador, con ese mismo sueldo que el capitalista le está dando, con ese mismo sueldo, eso regrese al capitalista y la clase trabajadora se quede con el bien. Entonces, la idea del capitalismo era, yo tengo el dinero regresa a mí y yo puedo generar incluso más dinero sin hacer ese esfuerzo que la clase trabajadora, pues era ahora sí que la que hacía el trabajo. Y eso se le llama plusvalía. Plusvalía, por ejemplo, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una casa, por decirlo así, de 100,000 pesos. Pero si alrededor de mi casa crean una escuela, alguna dependencia federal, algún hospital, entonces yo sin hacer un esfuerzo, mi casa sube de precio. ¿Por qué? Por la plusvalía o los beneficios que está obteniendo, incluso sin haber hecho un esfuerzo. A eso es lo que hace Carlos Marx, se refería mucho a hacerle una crítica al capitalismo. Sin hacer el esfuerzo, generaba más dinero, de alguna manera apoyándose o aprovechándose de la clase trabajadora. Él propone el concepto de ideología en el caso del capitalismo. ¿Cuál era la ideología? Meterle en la mente a los trabajadores de necesitas este bien, compra esto, consume tanto, consume esto, esto te va a hacer sentir bien. Entonces, toda esa ideología era lo que Carlos Marx pues criticaba acerca del capitalismo. Él de alguna manera aconseja o menciona que el comunismo es como que algo ideal para el ser humano. El comunismo, pues, el comunismo lo que proyecta o lo que pretende es que en una sociedad no hayan clases. La clase burguesa, la clase trabajadora, que no exista ese tipo de clases. Pero, a ver, compañera, pero ¿ustedes qué piensan en la actualidad, en el mundo en que vivimos, considerando que estamos totalmente en la fase de la globalización y demás? ¿Qué piensan del comunismo? ¿No deberían de haber las clases sociales? Bueno, el comunismo, perdón. Para mí el comunismo puede ser hasta cierto punto regulado, porque incluso Carlos Marx aconseja no solamente el comunismo, sino el socialismo, pero siempre ha habido gente que aprovecha esos sistemas, ya sea económicos o políticos, para seguir aprovechándose de la gente. Casos, por ejemplo, como Cuba, incluso como países donde ha habido mucha problemática sobre estas ideologías, pues no ha sido lo ideal. O sea que no es como que la respuesta ideal a combatir la economía capitalista. Sí, e incluso, perdón maestra, incluso hemos visto en la historia que se implantó esos pensamientos, este modo de producción en países donde después vino la caída de la llamada la perestroika, que fue los países socialistas se convierten a modo de producción capitalista, demostrándonos que el socialismo no dio resultado por muchos preceptos que propone. O sea, y muchos países socialistas se convirtieron al modo de producción capitalista. Incluso creo que una de las características del comunismo es como que cierta falta de libertad de lo que tú quieres, por ejemplo, generar. Pero el comunismo, aunque esté en contra del capitalismo, tendría que haber unas ciertas reglas para evitar que esa libertad se convierta en capitalismo.
creo que como hemos platicado, ¿no? Ni todo podría ser de una ni de otra forma. ¿Por qué? Porque se supone que hay gente, que vive en un estado de confort y lo podemos ver en nuestro país, ¿no? Vive en un estado de confort independientemente de que, muchos dicen, bueno, yo con los programas sociales vivo y lo vamos haciendo personas, perdón por la expresión, pero personas flojas, personas sin tener estas ganas de trabajar. Entonces creo que tendríamos que buscar un equilibrio, ¿no? Estar en un país comunista, pues es bastante difícil, ¿verdad? Como decían ustedes, cómo viven los otros países, Cuba, Venezuela, Honduras, etcétera. O sea, ¿cuántos países viven este tipo de condición? ¿Sale? En este perfil, apoyamos al capitalismo. Ok, adelante. Ok, y nada más para comentar los tres conceptos que manejaba el capitalismo, que es la burguesía, que es la gente que tiene el capital, el proletariado, que es el que ofrece la mano de obra, y el lumenproletariado, que es la gente improductiva, o sea, que la gente que no trabaja y la gente pues que no ofrece algún beneficio a la sociedad. Bueno, continuando con la exposición, seguimos con el hombre no tiene esencia, es un resultado de sí mismo, en su historia, en la sociedad y su interacción con la naturaleza. Aquí podemos ver que Marx inicia su filosofía con una crítica del idealismo y del materialismo, para cual se fundamenta en la concepción de la que tiene el hombre. O sea, él se fundamenta cómo es el hombre, y dice que el hombre se hace a través de la historia y transforma su naturaleza. Para Marx, la ética para él es pura ideología, y solo hace legítimo lo que ya existe. Entonces él dice que los seres humanos no necesitan una moral para transformar su mundo en el que viven, sino lo que necesitan en realidad es cambiar el lugar en el que viven, las condiciones de desigualdad, pobreza, eso tienen que cambiar, no con ideas morales, filosóficas, según él, que no contribuyen para superar este mundo en el cual vivimos. También él señala que la ley y la moral. Lo que mencionábamos en las otras teorías, ¿no? Si Sí. ustedes van analizando las que ya hemos visto, o sea, cómo se contraponen y realmente todas son diferentes, ¿no? Hablamos de que primero lo que ¿se acuerdan cuando decíamos, bueno, lo que yo deseo y lo que me da satisfacción, adelante, ¿no? Aquí te dice, no, vete por el comunismo. Y de esa manera nosotros vamos buscando diferentes y a lo mejor, como dice el compañero, aquí apoyamos el capitalismo, ¿no? Alguien va a decir, bueno, a mí me gustan más otras teorías, el utilitarismo o las otras que nosotros hemos visto ahorita. Aquí nos dicen, bueno, la moral no importa mientras esto y esto y esto. Entonces, veamos que son diferentes puntos de vista y por eso son teorías, ¿no? Diferentes puntos de vista que han hecho y que han puesto de algunos filósofos y demás. Y creo que en este momento cada uno de nosotros podríamos hacer un análisis, ¿no? Y decir, ok, ¿qué es lo que me aporta cada una de estas teorías? Pero si no nos llevamos, como decíamos hace un momento, en la actualidad, en lo que estamos viviendo el día a día, en este momento, podríamos nosotros trabajar de otra manera, ¿sale? Adelante. Sí. Bueno, continuando con lo anterior, pues eso, dice que para Marx la transformación moral del mundo es pura mentira. Dice que hay que cambiar la estructura material, que es lo que realmente está enajenando a los seres humanos. Pero, bueno, con esto concluyo, pero también podemos, en la actualidad, como usted dice, la sociedad, yo veo que se divide en dos formas, en el individual, en la persona, en la persona y en la sociedad. Por ejemplo, nosotros en el país en el que estamos, pues el modo de producción es capitalista y vemos que muchas personas tienen varias propiedades, propiedad privada, y también vemos que hay una distribución desigual en la sociedad. Entonces, para Carlos Marx, todo esto que en la actualidad estamos viviendo aquí en nuestro país con nuestro modo de producción, pues para él es algo inmoral, porque lo moral para él es que se dé una distribución equitativa de la riqueza.
Pero si vamos a esta parte de la equidad, de la justicia, o sea, quien trabaja más, quien produce más, tiene todo el derecho de tener, ¿no? Por ejemplo, si a mí se me antoja comprarme un carro súper carísimo y lo trabajo todos los días, de lunes a domingo, en la mañana, en la tarde, digo, ¿por qué no? ¿Sí me explico? Entonces, Sí. si alguien, y perdón por la expresión, pero la gente floja, la gente que vive en un estado de confort, como decíamos hace un momento, pues espero los programas sociales y de los programas sociales puedo vivir, o sea, viven realmente en un estado de confort que no sirve de nada, ¿no? Entonces, creo que es bien difícil decir, nos vamos a ir todos por esto. Ahí sí difiero un poquito y comparto de los compañeros, ¿no? Sí, sí, efectivamente, maestra, cuando amanece, muchas personas se levantan desde las 3, 4 de la mañana a trabajar y se duermen hasta las 12 de la noche trabajando y por eso adquieren muchas cosas materiales. Y hay algunas personas que se levantan tarde, como usted dice, son personas que no luchan y por eso no adquieren también bienes. Eso también es, pero en cuanto a la distribución de la riqueza de nuestro país, aquí en México, pues hemos visto también a través de la historia que se ha dado una mala distribución de la riqueza de nuestra nación, porque nosotros pagamos impuestos, trabajamos y pagamos impuestos, pero todos esos ingresos que ha tenido el gobierno, yo siento que se ha dado una mala distribución se ha distribuido de manera desigual. Y en eso son unos puntos que pues están mal en la actualidad. Y en lo que se refiere que la gente trabaje para adquirir bienes, yo también considero que pues es justo, ¿no? Que estás trabajando, pues que adquieras bienes para ti, para tu comunidad. Perdón, Hola, comunidad. ¿puedo Sí, opinar? sí, ¿Puedo Adelante. compartir algo? sí, Sí, referente a eso, ciertamente las dos posiciones son correctas, ¿no? El que, como bien dice el dicho, ¿cómo se llama? El que madruga, las horas le rinde más, ¿no? Entonces, y sí, ciertamente el que trabaja dice temprano y se esfuerza y va a trabajar y todos los días busca otro tipo de ingreso también, no solamente con el que tiene su trabajo o estén fijos, sino que busca otro ingreso, que vende esto, vende lo otro, va generando sus cosas, ¿no? Y obviamente va a lograr varias cosas. Pero también está la contraparte, ¿no? Decimos, es que no todos trabajan, no todos le echan ganas, pero también en la distribución de la riqueza, como bien lo decía la compañera, no todos nacemos y tenemos las mismas oportunidades para poder levantarnos a tener un desayuno, a comer bien, para poder luchar y trabajar y conseguir lo que muchos afortunadamente tienen. ¿Y a qué voy con esto? Que volvemos, la distribución de la riqueza, los impuestos que pagamos, no voltean a ver a lugares marginados que por herencia de familia, desafortunadamente, los que pagan los platos rotos son los más pequeños, ¿no? Por descendencia van viviendo y van creciendo de esta manera. Si el gobierno, las instituciones, la riqueza bien distribuida, voltea a ver y pensar en estos lugares marginados, podemos como país crecer más rápido, ayudándolos desde pequeños o ayudando a llevar las necesidades básicas de una comunidad, de una colonia, luz, agua, drenaje. Pero ¿qué sucede? Como la distribución, y no estoy hablando de condiciones de estatus sociales media, baja, sino que el dinero, la riqueza de México, de los impuestos a veces no está bien distribuida y nunca mejora esta situación. Entonces, yo creo que no podemos generalizar en el decir que es que no se levantan, no trabajan, no le echan ganas, siendo que si desde tu descendencia sigues viviendo en un cerrito, en un cerro y un cerro y un cerro, y tratas de luchar, y la misma sociedad de tu ambiente, de las demás familias, y al lado de otra comunidad, igual que está en las mismas condiciones, entonces es un poco difícil poder decir es que no te levantas y no le echas ganas, ¿no? Entonces creo que son dos corrientes, dos situaciones diferentes en las que cabría ahorita esta situación. Es correcto, ¿no? Pero bueno, en esta parte también, como comentas, compañero,
Yo creo que ni una ni otra, ¿no? Aquí en este aspecto hablamos de que el capitalismo dice, bueno, no todos tenemos las mismas condiciones de, es cierto, ¿no? Dijeran por ahí, como tú decías tus dichos ahorita, ¿no? Muchos nacen, con estrella y otros estrellados, ¿no? Muchos vienen en diferentes cunas también y eso hace que se les haga más simple y más sencilla las cosas. Y por el otro lado, como dices tú, hay personas que no tienen ni siquiera un plato de comida y eso hace que pues las condiciones de vida, y acuérdense que hablábamos también en la parte de la ética y la moral, qué es la calidad de vida para cada uno de nosotros, ¿no? Pero es cierto también, o sea, hay muchas personas que tienen grandes capitales, ¿no? Independientemente de herencias, de trabajo, lo que sea, y hay personas que no, ¿no? Y como decimos, los ricos siempre van a seguir siendo ricos, pero el pobre también se puede esforzar. Acuérdense que sí es más difícil, ¿no? Porque también el rico que no lo sabe administrar, vamos a suponer un junior, ¿no? Que no sabe administrar los recursos que le dejan los papás y demás, ese recurso también se puede acabar. Sin conocimiento se puede terminar, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene el conocimiento y la capacidad de administrar y de maximizar esas riquezas que le están dando. Y por el otro lado, desgraciadamente decimos, bueno, es que yo nací pobre, ¿qué le voy a hacer? ¿No? Así vamos a seguir de pobres. No, o sea, yo nací pobre, pero tengo todas las ganas, estoy en una edad productiva, como dijeran los japoneses, ¿no? Hasta los 40, 50 años estamos en edad de producir, de ser productivos. Entonces, ¿por qué no buscar diferentes alternativas? Yo admiro a esas personas que trabajan y yo creo que muchos de ustedes están en ese lugar, donde muchos trabajan, muchos estudian o tienen 2 turnos, un mamás, un papás, etcétera. Entonces, sí se puede. Y alguien dice, no, es que no puedo estudiar porque estoy trabajando. Entonces, creo que muchas veces es cuestión de actitud. Si nosotros tenemos una actitud diferente, yo creo que podemos hacer muchas cosas. Y eso va a hacer de que siempre vayamos teniendo las cosas nosotros de acuerdo a lo que nosotros queremos, porque si nosotros queremos lo podemos lograr. Decíamos, quiero un carro como este, bueno, ¿lo puedo tener? Claro que sí, ¿no? Ahí les voy a contar una historia de vida. Entonces, decía yo, por ejemplo, mi carro va a ser una ranchero que, bueno, lo superamos, ¿no? Hoy en día, gracias a Dios, tenemos una BM, ¿no? O sea, superé mis expectativas, pero se los juro que yo trabajo de lunes a domingo, ¿no? Entonces, y no solamente en la docencia, en las contabilidades, en un negocio, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos muchas fuentes de ingreso, ¿ok? Y eso hace que nosotros podamos tener, y alguien que dice, no, pues yo trabajo de 7 a 3 y ya me voy a mi casa. ¿Qué haces toda la tarde? ¿Qué haces el fin de semana? Entonces, creo que son temas, como hemos dicho al principio, temas muy complejos que hace que nosotros tengamos que tomar decisiones diferentes, y muchas de las opiniones que nosotros ponemos o decimos son opiniones desde nuestra propia perspectiva, de nuestro propio estilo de vida, muchas veces, ¿no? Bueno, compañeras, perdona, podemos continuar. Pero tiene razón, nada más para algo que comentar de lo que dijo ahorita. Exactamente, todos tenemos nuestras propias opiniones y quizás conclusiones desde nuestra perspectiva, desde nuestro margen de nuestra vida. El que ha estado o ha conocido o ha convivido más allá desde nuestra propia perspectiva, quizás haya tenido alguna experiencia en la que podría ver más allá, ¿no? Y sí es un tema muy, muy complejo porque el estar realmente en un lugar donde te das cuenta que pasan gobiernos, pasan gobiernos, pasan gobiernos, por más que esa persona quiera echarle gana y levantarle, pero si no tiene ni las fuerzas para trabajar, sí es muy complicado, ¿no? Entonces la situación sí no es nada sencilla para poder entenderla y poder llegar y decir que con esto se va a solucionar, ¿no? Sino que es un trabajo, creo que de constancia y no solamente pensar individualistamente, ¿no? Hace poco vi una noticia de una profesora que ya es jubilada, tiene 72 años y se fue a una comunidad a enseñar a una sola familia, a enseñarles a leer, escribir y los niños con trabajo y hablan, casi no saben hablar, ¿no? Entonces, son situaciones muy, muy, muy complicadas que, como usted bien dijo, desde nuestra propia perspectiva podemos dar una visión, una opinión, y es un tema muy complejo, ¿no?
Perdón, ahorita que dicen que la maestra está jubilada, pues yo también no estoy jubilada y sin embargo seguimos trabajando. Consideramos que todavía podemos dar, ¿no? Adelante, compañera. Sí, compañera Sasi. Ok. Bueno, sí. Ya. ¿Algo más, Lucy, para que avance? Bueno, nada más es que Carlos Marx también nos dice que la base de la sociedad es la economía. Y también dice que, como él hace una crítica al materialismo, sí, efectivamente dice que las personas en este modo de producción capitalista se han vuelto muy individualistas y que todos se rigen de acuerdo a sus intereses. Por ejemplo, yo estudio, me preparo, ¿por qué? Porque tengo un interés de lograr ser un profesionista y mejorar mis condiciones de vida. Por ejemplo, hay gente que quiere tirarse a la política, ¿no? Y de repente pasa a visitarte, te hace regalitos y todo. Entonces, esa persona, de manera individual, lo estamos viendo sus intereses. ¿Por qué? Porque espera llegar a ser pues no sé, el presidente de la comunidad en la que está haciendo esas actividades. Entonces, según Carlos Marx, que este modo de producción vuelve a las personas muy individualistas y que se mueven, que todos los mueve sus intereses y que la sociedad se mueve por el poder. Y pues lo vemos también actualmente en nuestra sociedad. Bueno, es todo, maestra. No sé si Sasi tienen algún comentario o ya. Perdón, y ya en la última diapositiva. Sí. Bueno, para Carlos Marx lo ideal es que en la sociedad no hayan clases, para que de alguna manera todas las condiciones, como decía Lucy, las condiciones que están alrededor del hombre y de la sociedad, si se mejoran, mejora la moral de las personas. Y comenta algo muy importante, que la lucha contra todo lo que vaya en contra de la ideología burguesa, de la ideología capitalista, está aceptado moralmente. No se refiere a una lucha desangrada, o sea, no tanto revolución en cuanto a matanza de los burgueses, no, más bien al cambio de ideología capitalista hacia otras que beneficien más a la sociedad. Mientras las condiciones del hombre estén desde un punto de vista satisfactorio, la moral del hombre va a mejorar. Eso es lo que, en resumen, podríamos decir que es la ética del marxismo. No sé si hay alguna pregunta, chicos, sino para que pase el siguiente equipo. No, de mi parte ninguna, profe. Todo. Gracias. De casualidad, ¿ves mi presentación? Es que tengo dos pantallas. Sí, sí se ve. ¿Sí? Perfecto. Sí, ya se ve, sí se ve. Comenzamos. Le saludo nuevamente, profesora. Estamos en Sí, adelante, sí, sí se ve. materia de ética y nosotros somos el equipo número 10. A nosotros nos tocó la ética contemporánea. Esta etapa de la ética comenzó en el siglo XIX, justo cuando vino lo de la revolución industrial y la revolución liberal. En esta etapa, las personas como que ya buscaban tener los mismos derechos. En esa época no contaban con los mismos derechos, con las mismas justicias, con las mismas posibilidades, y eso hizo que ellos de alguna forma crearan un tipo de ética que los hiciera un poquito más dueños en sí de sus valores y de sus decisiones en ese entonces. Entonces,
tenemos como introducción. Esta presentación realmente la realizamos con la intención de explicar fundamentos y consecuencias de la ética, de la filosofía de varios autores sobre la ética contemporánea. Agrego estas líneas de Aristóteles: cualquier arte y cualquier doctrina, y asimismo toda acción y elección, parece que a algún bien es enderezada. Por tanto, discretamente definieron el bien, lo que dijeron ser aquello a la que todas las cosas se enderezan. Podemos decir, como concepto de ética contemporánea, que busca, en ese entonces, busca los valores laicos que impulsan la convivencia ciudadana desde la perspectiva de la libertad de creencias y respeto a la diversidad de culturas, religiones, ideologías humanas no dictatorias. Y como características de esta ética, tenemos que buscaba la comprensión del ser humano desde su concreción, historicidad y dimensión, reconocimiento de la persona de lo irracional en el comportamiento humano, y frente al fundamento trascendente metafísico de la ética, en la que pretende encontrar su origen en el propio ser humano. A continuación, sigue mi compañero Henry Tuck, que les va a explicar sobre las teorías. Ok, adelante. Un minutito. Juana, es que a veces se distorsiona la imagen. ¿Será que podrías apagar tu cámara? A lo mejor tú eres la que estás proyectando, ¿no? Sí. Sí, posiblemente. Sí, yo también. Sí, Pero sí se ve bien ahorita, ¿no? ok, gracias. Continúo, profesora. Adelante. Disculpe, estaba. Bueno, a continuación, pues lo que me tocó compartir son las teorías. Tenemos en primera parte lo que viene siendo no sé cómo se lee, pero lo voy a decir, Kierkegaard, del año de 1813 a 1855. Fue un individuo, el individuo nunca puede ser universalizado e insertado en un complejo de un sistema racional, porque la existencia de individual no necesita ser explicada, sino vivida. Frente al racionalismo absoluto de Kierkegaard establece un irracionalismo y un individualismo radicales, y describe 3 etapas de la existencia individual, que viene siendo la primera, el estadio estético, que nos habla de el estado estético. Es por ejemplo, el hombre en esta parte quiere gozar, ¿no? Quiere estar, no sé, verse bien, quiere estar con la ilusión de un sentimiento de vanagloria o algo por el estilo, ¿no? Y el otro que viene siendo el estadio es ético, y el otro que es el estado religioso. En el estado ético sale ¿cómo decirlo? Etílico. No sé cómo explicarlo, no sé si es como donde la persona, eh, no sé si donde puede él estar fuera de su persona,
ya no ser el mismo por la misma condición. Y el estado religioso llega a ser, por ejemplo, un cristiano, o llegar a ser cristiano, o algo muy fuerte, muy decisivo para una persona. Puede ser como un manejo de la fe, o un gran salto a la fe de un hombre que no ha estado en la fe y ya decide ser cristiano o saltar a la fe. Y Jean-Paul Sartre, de 1905-1980, Sartre sostiene que Dios no existe y su existencia debe llevarse hasta sus últimas consecuencias. Como dice el escritor ruso Dostoyevsky en sus obras, si Dios no existe, todo está permitido. Una vez postulada la inexistencia de Dios, se hace necesario abolir los valores, principios o normas que se presentan como objetivos y universales, dejando solo al ser humano como un fundamento último de los valores, ¿no? Un poco fuerte está este texto, como dejando al hombre a la deriva, ¿no? Sin reglas, sin nada que lo limite a hacer con su vida, con su persona, con las demás personas, con todo lo que está a su alrededor. Y de ahí pasamos a lo que viene siendo el pragmatismo, que es una corriente filosófica que al rechazar los viejos problemas abstractos de la metafísica, se concentró principalmente en cuestiones prácticas entendidas de una forma altruista. Y el marxismo. El marxismo se opone a las abstracciones metafísicas y al racionalismo de Hegel, subrayando la importancia de considerar al ser humano concreto en su dimensión material, social e histórica. Y por último tenemos a G. E. Moore y la metaética, al finales del siglo XIX, con el florecimiento de la filosofía analítica, las cuestiones éticas comenzaron a analizarse desde un enfoque lingüístico, y el estudio del lenguaje moral recibió el nombre de metaética. En la primera parte del pragmatismo es como es creer que las expresiones de valor deben ser evaluadas y probadas a la práctica. En un enfoque pragmático, las cosas tienen un valor neutral en sí mismas y no hay nada que siempre sea bueno o siempre sea malo. Y en el marxismo puede describir la moralidad como una propiedad, describe la moralidad como una propiedad de la conducta de uno, condicionada por la existencia social e histórica, como aquellos valores morales que unen o separan a los seres vivos. Que ya hablamos ahorita el equipo que nos antecedió también, ¿verdad? Exactamente. Y la teoría de Moore es se funda en el reconocimiento del bien y del mal como conceptos indefinibles. Las ideas éticas ponen de manifiesto las emociones del que habla, despiertan emociones en quien escucha o expresan un mandato de una forma velada. Hasta aquí algo que queramos compartir o preguntar. Si no, pasamos con mi compañero Cristian. Es la presentación que ya expusimos, eso vamos a subir. Dice sábado 15 de julio. No lo escuché bien. Oye, aquí en la plataforma, que sabe que dice que hay que subir esa presentación. Cecil, ¿es con la clase o tienes el...? Ya, gracias. Continúen, chicos. Sí, ahora les dejo con mi compañero Cristian, que nos va a compartir la siguiente parte. Buenas tardes, compañeros. Yo voy a hablar sobre los problemas de la ética contemporánea. Ay, se ve todo distorsionado. Te escucho bien, adelante.
Se ve como en chino, creo yo, nada más las diapositivas. No se ve la presentación. Sí, sí. Perdón, mi internet. Bueno, lo expondré desde acá. A ver. Está lo que es el problema de la diversidad de sistemas morales, el problema de la libertad humana, el problema de los valores, el problema del fin y los medios, el problema de la obligación moral y la diferencia entre la ética y la moral. Ahorita voy a estar explicando cada uno de estos y en los cuales terminaré exponiendo un caso como ejemplo. En el del problema de la diversidad de sistemas morales, este se da debido al pluralismo que existe pues, en las tendencias frente a un acto, al mismo. Dice, ya que algunas personas consideran que tal acto es correcto, mientras para otros podría terminar siendo algo inmoral. En estos casos podría pues darse lo que, bueno, el caso más sonado que yo he visto ahorita podría ser lo del divorcio y la eutanasia. Bueno, igual lo del aborto, ¿no? En el cual podrían haber problemas. Igual está en el caso de la libertad humana, pues al final no es tanta libertad, ya que de alguna u otra forma las personas terminan siendo condicionadas por la sociedad, por lo cual terminan bajo presión social, cultural o pues en dado caso pues igual laboral. Así que al final no terminan siendo totalmente libres, ya que tienen ese deber con la sociedad. Igual está el hecho de el fin justifica los medios. Así que igual pero ¿cómo se llama? Ocurre en el acto de que a veces solo se ven las buenas intenciones y pues nada más. No se ven, ¿cómo se llama? Se descuida todo el aspecto externo, ¿no? De las intenciones y las finalidades. Bueno, en este caso, pues lo voy a explicar un poquito mejor con un caso que vendría siendo el de la eutanasia, para que se entienda un poquito mejor cada punto. En este caso, la eutanasia, para los que no lo conozcan, es el acto de provocar intencionalmente la muerte de una persona. En la mayoría de los casos, bueno, esto es de manera asistida. En la mayoría de los casos se debe a una enfermedad incurable. Esto con la finalidad de evitar que pues, la persona siga sufriendo. Otras personas igual lo han hecho en el caso de que pues no, simplemente no le hayan sentido a la vida y pues quieren ponerle fin. ¿Verdad? En estos casos hay argumentos a favor y en contra. Aquí es donde entra, donde más podría verse sería lo de el problema de la libertad y en el caso de la, ¿cómo se llama? El problema de la obligación moral, ya que en dado caso cierta persona podría querer pues terminar con su vida de una manera un poquito más, ya, menos dolorosa, ¿no? En este caso, pues los argumentos a favor de la eutanasia, pues normalmente son que pues, las personas son autónomas, tienen derecho a decidir sobre su vida y también, pues, cuando en dado caso de que sea por enfermedad, a veces una vida, pues, una vida que no se puede vivir, pues resulta siendo más un castigo, ¿no? Así que en esos casos la eutanasia podría ser considerada algo positivo. Evitas el sufrimiento de una persona. Pero hay otras personas, o sea, el otro lado de la moneda, pues es los argumentos en contra. El punto de todo eso de las culturas, ¿no? Así es. En el cual, igual aquí entran las religiones en este caso, que es donde más se nota que es donde más se puede notar como la postura en contra, ¿no? Argumentando pues que la vida pues es un derecho, no se debería de, ¿cómo se llama? La vida te la da Dios, no deberías de tener tu poder sobre ella. Igual están las obligaciones ante la sociedad de que pues todas las personas deberían de mantenerse con vida, ¿no? Y pues eso sería como que en el caso es donde digo que entra lo demás, lo de
el problema de la libertad y el problema de la obligación moral, porque al final termina siendo un poquito, para la persona que quiere cometer el acto de la eutanasia, pues termina siendo presionado, podría ser por familiares o simplemente por la sociedad, ¿no? A terminar decidiendo seguir con su vida, cuando ya es algo, en el caso de las personas con alguna enfermedad, pues es algo doloroso. Y para los otros es la obligación moral, pues de mantenerse vivo, ¿no? De cómo podrías, en este caso, pues enseñarle pues a las demás personas que eso es algo bueno. Podría decirse que pues esos son, pues, vendría siendo los problemas de la ética contemporánea. Igual, debido a la globalización y todo eso, pues ahorita ya como que se está volviendo un poquito más, bueno, pues global, ¿no? Ya no es solo de una pequeña parte de la sociedad, ¿no? Ahorita ya todos tienen derecho a decidir sobre eso y es donde se empiezan a armar cada vez más los debates, ¿no? Ahorita cualquier cosa que hagas podrías terminar funado y es donde terminas con, aparte de la presión social que puedes tener, pues en persona con las personas con las que uno convive, igual podría terminar con, pues, ajá, con todo medio mundo de internet. Y pues ya, ¿no? En conclusión, podríamos decir que pues la ética contemporánea es una disciplina amplia, es multifacética y abarca una amplia gama de teorías, perspectivas y debates, como le estaba comentando. Aborda temas que son específicos de nuestro contexto social actual y analiza las implicaciones morales de nuestras acciones, decisiones y políticas. Igual, la ética contemporánea busca evaluar críticamente los marcos morales tradicionales y adaptarlos a las complejidades del mundo moderno. Y pues ya, sería todo. Okay. ¿Algún comentario de los compañeros del equipo o del grupo? Parece que no veo que se sale. Tengo un poco un comentario acerca Disculpe la proyección. Ten cuidado. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Creo que ya nos dio la hora otra vez. Se pasa muy rápido, dijeran ustedes. Pues ya avanzamos con esos dos equipos, que es el marxismo y lo que es la ética contemporánea también. Y todo creo que nos va dejando algo, ¿verdad? Nos va dejando algo que nos permite que nosotros vayamos creciendo poco a poco y conociendo las diferentes, como dicen aquí, teorías filosóficas referente al concepto de la ética, ¿sale? Bueno, chicos, nos quedamos aquí. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Sí, maestra, disculpe, hay una tarea que tiene marcado de responsabilidad social. ¿Esa tarea es individual o lo podemos hacer en BINAS? Lo vamos a hacer si quieren hasta de 3. Puede ser individual, en BINAS o en 3. ¿Sale? Sí, está Pero bien. les voy a pasar la estructura en el transcurso de la semana, se les voy a pasar la estructura para que ya empecemos a trabajarlo, ¿sale? Sí, está bien, gracias, maestra. Ok, recuerden que les había pedido que pusieran la idea general sobre qué tipo de actividad o programa de responsabilidad social pudieran trabajar, entonces con base a eso lo vamos a hacer, ¿sale? ¿Sale? Sí, maestra, está bien. Muchas gracias. Mucho, bye. Bye, bonito fin de semana. Gente. Nos vemos. Chicos, los que se van a quedar conmigo, chicos, denme 5 minutos y regreso para que discutamos la materia de lingüística.